Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Preocupante estas estadísticas, Hugo, y ya lo mencionabas tú por el tema del confinamiento, por el tema de la pandemia, pero llama mucho la atención y no es excusa, obviamente, no es una excusa, pero el calor, como en junio se reportaron más de 2,000 casos, 2,074, en donde sabemos, los especialistas mencionan que por el tema del calor las personas pues no controlan igual sus emociones, están desesperadas, están estresadas también, y bueno, hay las repercusiones también. Junto con la pandemia, así que pues bueno, son, y como tú comentabas, falta la cifra negra, saber cuál es el problema real con respecto a la violencia familiar y qué debe de hacer la autoridad también para que bajen esto y sobre todo atender a las víctimas. Porque necesitamos eso, hablamos de un daño emocional, psicológico también que viven obviamente ahí los integrantes de la familia y que al rato se ve traducido en problemas, sobre todo en los niños que cuando crecen pues obviamente vieron esos patrones y es muy difícil a veces romperlos. Entonces hay que hablar con los niños, hay que denunciar sobre todo mujeres o hombres también que son víctimas en muchos casos de violencia, todos, pues bueno, ahí están las autoridades, vayan a poner la denuncia. Exacto, importante, por eso es necesario esto y evidenciarlo y tenerlo ahí en la mesa. 8:12, la temperatura es 17 grados, continuamos con más información, vamos a cambiar de tema, pero siguiendo con el tema de violencia, a final de cuentas, porque es un abandono de una mujer de 60 años. Estamos hablando de una violencia que ejercen sus familiares hacia ella, sobre todo por la manera en la que se encuentra y también la situación, tanto de ella físicamente, mentalmente, pero mire, nada más, vea cómo fue que la encontraron y sobre todo la situación tan increíble de encontrar una persona así, abandonada tal cual. Una situación de abandono por más de 10 años, Hugo Aranda, esto en el municipio de San Nicolás, pero vamos a conocer esta historia. Ella estaba sola en ese domicilio, en condiciones deplorables, estaba en el piso encima de una montaña de basura. La sacaron, todos los vecinos estaban aquí afuera. Una mujer vivió una historia de terror. Por más de 10 años estuvo encerrada entre la basura, el maltrato y el olvido, todo en un pequeño departamento de San Nicolás de los Garza. Sonia, de 60 años de edad, quien aparentemente padece de sus facultades mentales, vivía en condiciones inhumanas. La casa estaba cerrada con candados. Fue la denuncia de los vecinos la que llevó a que esta historia de terror terminara. El escenario de este relato se centra en una pequeña vivienda de la calle Alabastro, en la colonia Antiguo Corral de Piedra, en San Nicolás de los Garza. Vecinos de la zona creían que se había mudado o incluso que había muerto. Hace 10 años que no sabían de ella. José y Roxana llevan 10 años viviendo a unas casas del lugar del maltrato. Dicen que es indescriptible las condiciones en que la encontraron. Nosotros ya tenemos aquí 10 años viviendo, hay gente que tiene pues ya 30 y que conoce la situación de esa señora. Pasaron años y pues la verdad es que nadie vino a acudir al llamado de ayuda de esta persona. Nosotros, tanto los vecinos que viven en la parte de abajo como los que viven al lado, teníamos conocimiento por el aroma que salía de ahí, por los gritos de la señora que de repente se llegaban a escuchar. Mira, la verdad, al principio yo pensé que se trataba solamente de rumores o de cosas de vecindario, una leyenda urbana, pero al dedicarme yo a los medios audiovisuales, de repente tenía micrófonos de alta sensibilidad y como yo vivo arriba de esas vecinas, comencé a escuchar pláticas que me sacaban un poquito de onda. Cuando prestamos atención al departamento donde sacaron a la señora, sí nos dimos cuenta que los rumores quedaban cortos. Las condiciones en las que la sacaron, pues muy impactantes. Yo no creo que... Todos los vecinos lloraron. No creo que llegara a pesar 30 kilos la pobre señora, una desnutrición. Y sí, los sonidos, yo como fan del terror, y yo creo que las películas se quedan cortas a comparación de lo que vimos, cómo la sacaron y las condiciones en las que la tenían. Tras la serie de denuncias fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás de los Garza, de la Fiscalía General y de Bienestar Social Municipal, quienes finalmente hicieron el rescate, rompieron los candados e ingresaron a la casa. Al entrar, ¿cuál sería la sorpresa? Encontraron a la mujer que padece de sus facultades mentales en evidente abandono, con desnutrición, deshidratada y mal higiene, además de exceso de basura en el domicilio. Fue llevada para recibir atención médica al hospital universitario. Vecinos señalan a sus familiares de este acto inhumano. En la parte de abajo vive la hermana de la señora que estaba aquí encerrada. Responsable por la persona mayor. Y pues siguen ahí en el domicilio. Ayer vinieron, la sacaron, pero lo que nos sorprende a todos los vecinos, pues es que la señora siga ahí. O sea,
18 años, dicen algunos vecinos que son 18 años que la señora estuvo encerrada ahí. El caso ya fue tomado por la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para que se proceda contra quien resulte responsable, donde sería su propia hermana y sobrina quienes le habrían privado de una vida digna durante más de una década. Con imágenes de Javier González, Raimundo Elizalde, Noticieros Televisa. Oiga, no hay justificación para esto, pero sí debería haber una explicación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sobre todo teniendo a los familiares ahí tan cerca. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Y sobre todo, ¿por qué tan a la ligera dejar a una persona independientemente de la situación que esté, tanto de temas mentales, físicos, etcétera, pero dejarla así prácticamente? Porque eso, el abandono, y eso lo que vimos es un maltrato. Y ahí está la pregunta, ¿por qué dejarla así? Ya veíamos en este reportaje, bueno, desnutrida, obviamente, con mala higiene, y más en esta situación de la pandemia. Imagínense si necesitaba a lo mejor en ese sentido, pues algún tratamiento, incluso pues atención médica. ¿De qué manera? Si ya lo veíamos, fue encontrada en una montaña de basura. Afortunadamente ya el caso fue tomado por la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, y nosotros le daremos seguimiento justamente para conocer pues qué fue lo que realmente pasó, por qué estaba esta persona así, y que se tomen cartas en el asunto, porque no son condiciones de vida. Ni claro. siquiera, y lo digo con mucho respeto, ni siquiera a un animal lo tratas así. Oye, y también eso está, mira, exactamente ahí con los desechos, con la basura. Imagínate nada más su cuestión, tanto física, su cuestión emocional, sí, más el tema de toda la contaminación ahí, el estar entre toda esta basura, animales, los olores, sin ser atendida, porque aunque los vecinos señalan que los familiares viven cerca, pues no está atendida. Entonces, saber ¿qué es lo que ocurrió? Otra vez, porque no hay justificación, pero debe de haber alguna explicación. Y aquí, muy importante también algo que se puede hacer, preguntar a las autoridades estatales, ahorita qué se puede hacer, sobre todo para las personas que tienen algún problema de salud mental. Y voy a decir por qué. La administración anterior, y a mí me tocó ir a la inauguración del hospital psiquiátrico que está allá en Avenida Concordia, en el municipio de Escobedo. Y la administración anterior dijo que ya estaba listo y que lo iban a atender, etcétera. El hospital está muy, muy bonito y todo, pero está sin nada. Sin dar servicio. Sí, o sea, no está dando servicio. Y este tipo de situaciones me refiero a personas que tal vez tengan algún problema mental, etcétera, enfermedad real, pues requieren apoyo. ¿Qué plan hay para atenderlos a ellos? Porque, por ejemplo, ahorita se les rescató y qué bueno, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la atención? Entonces, eso sería interesante saber, porque hay muchos casos, lamentablemente, como estos, el de esa mujer que ya afortunadamente fue rescatada ahí, pero ¿qué es lo que sigue? Primero, a los responsables, ¿qué es lo que les va a ocurrir? ¿Y qué atención va a tener ella y qué atención pueden tener personas que estén en situación similar? Efectivamente, necesitamos conocer esas causas también y bueno, las consecuencias, sobre todo para que esto no quede impune. Ya lo veíamos, ni siquiera hay un espacio, Hugo, limpio, nada, no, absolutamente, ni siquiera debajo de la silla. No son condiciones para tener ahí a ningún ser humano. Estaremos muy al pendientes y pues háganos saber alguna situación que también se le parezca a esto en el lugar donde usted vive, en el municipio, porque aquí tuvieron que pasar más de 10 años, Hugo. Más de 10, esa es la pregunta. Tal vez cuántos reportes más llegaron antes, cuántos no se atendieron justamente. Claro. Y fue por los vecinos que hicieron el reporte. Así que, pues bueno, importante saber en qué va a quedar eso y sobre todo cómo se puede atender a las personas y los castigos a los responsables. En este y en todos los casos, no nada más en específico en este. Pero bueno, son las 8:19, la temperatura 17 grados. Continuamos con más información, cambiamos de tema, pero vamos a esto porque, fíjate.